Ok, hoy tenemos bautismos en la congre, bautizos o bautismos, como les quieras decir, y está muy padre porque hay personas que han estado esperando el poder bautizarse en agua y en el Espíritu. Simplemente yo les voy a pedir que presten mucha atención a lo que vamos a hablar, porque si las personas no se quieren bautizar en el Espíritu, no se acercarán a mí. Yo no voy a buscar a nadie para bautizar en el Espíritu Santo. Las personas que han decidido ser bautizados en agua, tú también, Eugenia, ¿te vas a bautizar? ¿Estás pensándole? ¿Sí? Bueno, ahorita que oigas la prédica, sí, yo creo que sí vas a terminar dándote el remojoncillo. No es en el río Jordán, ¿verdad? Como nos gustaría, pero está padre, ¿no? Bautizarse en agua es algo hermoso. Y sí, necesitamos nosotros entender que hay una diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, y entre la conversión también, ¿no? Ok, esta prédica yo la titulé El bautismo en el Espíritu Santo porque la tengo hace mucho tiempo, pero le agregué lo que es el bautismo en agua, ¿ok? Lo primero que todo ser humano debe hacer es convertirse a Cristo. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Convertirse a Cristo para salvación. A ti lo que te salva es el convertirte a Cristo. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Este versículo te lo tienes que aprender, porque los tiempos de refrigerio es el tiempo donde descansas de tu mala onda, y aunque no seas transformado en la totalidad, tú ves un cambio en tu vida fuerte, ¿no? Yo hacía muchas cosas que me parecían normales, y de repente cuando las empecé a hacer en Cristo, decía, no, esto no está padre. Y aunque me encapriché en seguirlas haciendo, llegó el momento que dije, no lo puedo hacer más, no puedo hacer más esto. Entonces hay una transformación, por eso dice una conversión. Te tienes que convertir de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Entonces, Hechos 3:19 es el versículo que les acabo de decir. Es en ese mismo momento que entra el Espíritu Santo, y yo sé que nosotros aquí ya lo sabemos, pero lo estamos hablando por los nuevos para poder afianzar la doctrina. Entonces es en ese momento donde cuando tú te conviertes, te puedes convertir con alguien que te lleva a hacer una decisión, o te puedes convertir solo en tu casa. Cuando tú dices, no puedo más, necesito recibir a Cristo, necesito que alguien cambie mi vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra en nosotros y somos sellados por Él para salvación eterna. Amén. Ahí no hay, si tú te mueres sin el bautismo en agua, sin el bautismo en el Espíritu, da exactamente lo mismo. Pero si te mueres sin convertirte, no. Por eso tú lo primero que tienes que pensar hoy es si eres salvo. Si tú eres salvo, nada te va a impedir que tú te conviertas. Si tú no eres salvo, digo que te bautices. Si tú no eres salvo, puedes esperar si no estás seguro de tu salvación, ¿ok? Efesios 1:13 y 14. Es bueno que localicemos la palabra y veamos cómo es la doctrina. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con las arras, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de tu gloria, su gloria. Es como cuando te dan las arras cuando te casas, ¿no? Es la promoción de toda la prosperidad que vas a tener financiera. Es lo mismo, cuando el Espíritu Santo entró,
te selló con las arras. Es un simbolismo de que hay más, ¿no? Porque te dan las arras cuando te vas a casar. ¿Por qué? Porque te están simbolizando que vas a tener prosperidad económica. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante que entendamos el versículo. Viene el Espíritu Santo, te sella quiere decir te aparta para la salvación. No hay manera de que te puedas ir al infierno, ¿ok? Si te portas muy mal, lo que va a pasar es que aquí vas a cosechar mal, te la vas a pasar muy mal aquí, pero finalmente tu espíritu está apartado para el uso exclusivo de Dios. Por eso somos santos, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto, porque hay otro mover del Espíritu Santo más fuerte que lo vamos a ver al rato. Pero yo quiero establecer esto, que el bautismo no salva, porque hay gente que yo le digo, oye, ¿tú tienes a Cristo? Ah, ya me bauticé. Ah, no te estoy preguntando si te bautizaste. Y no estoy hablando de nuestra iglesia conocemos la doctrina, pero en otras iglesias te dicen, ya me bauticé. No, pues no importa si te bautizaste. Yo tengo aquí gente que se ha bautizado y hoy se tiene que volver a bautizar porque no eran salvos. Y tuvieron que convertirse a Cristo para bautizar. Y hoy sí va a estar increíble, porque hoy sí ya sabes que eres salvo. ¿Estás de acuerdo? Y aunque te bautizaste antes, una vez o dos o no sé cuántas, hoy sí sabes que eres salvo porque ya entendiste. Existe un pasaje que nos explica esto con mucha claridad, y este pasaje es Hechos 8, 34 al 39. Les explico un poquitito antes. Felipe fue arrebatado por el Señor y llevado a una carroza donde había un eunuco de Candace, era un siervo de Candace. Candace era una reina de África. Imagínate que este cuate fue el que abrió el evangelio para África, ¿no? Eunuco, ¿no? Y resulta que estaba leyendo la escritura y aparece Felipe y le dice, oye, pero entiendes, imagínate, aparece Felipe en el carruaje y dice, ay, más. Y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le dijo, mira, esta escritura dice esto, además el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que estaba leyendo en Isaías 53 el eunuco, ¿no? Y él dijo, no, pues no entiendo, si alguien no me explica, no entiendo a qué se refiere, ¿ok? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Entonces Felipe le explica y le anuncia el evangelio y cree, el eunuco cree, ¿no? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Oh, wow! ¡Qué padre que ya para ese tiempo decir, creo que, porque ahorita lo podemos decir muchos, porque lo hemos escuchado, tenemos la jerga cristiana, pero ahí en ese tiempo decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, era que habías creído en serio, ¿no? Entonces dijo, pues órale, ahorita ahí está, mira, ahí está el laguito. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó, y se fue, se desapareció. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ya está, ya se había convertido, lo dejó bautizado, seguramente más adelante fue bautizado en el Espíritu, o quizás ahí mismo. Quizás ahí mismo fue porque era tanta la cosa, el mover tan fuerte que había en el Espíritu en ese tiempo, estaba todo tan fresco. Imagínate que fue arrebatado y apareció y luego fue arrebatado de nuevo, o sea, ¿cómo? Entonces ahí hay una situación donde la gente veía milagros, prodigios y señales en todo momento y era muy fuerte lo que ellos vivían. Entonces puede ser que haya sido bautizado en el Espíritu en ese momento, y se fue y abrió el evangelio a todo África, ¿no? Con la reina de Candace, ¿no? Tremendo este eunuco, cómo pudo creer ahí leyendo, y cómo su corazón estaba tan desesperado que Dios mandó a Felipe.
Y quizás, yo sé que a lo mejor tu corazón está frío o a lo mejor no. A lo mejor está desesperado como estaba el mío. Y yo sé que Dios puede mandar hoy el mover del Espíritu Santo sobre ti para que tú puedas no solamente recibir el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu. Pero quiero que lo pienses bien, porque no quiero bautizarte en el Espíritu y que no pase nada. No me interesaría. No estamos aquí haciendo un show. No, lo que estamos haciendo es que queremos que ustedes sean tocados por el Espíritu, como yo fui y como lo hemos sido algunos. Ahora bien, ahí tenemos el bautismo en agua, ¿no? Entonces tú tienes que pensar por qué te quieres bautizar. En tu corazón piensa, ¿no? ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Qué es para ti el bautismo? Con respecto a esto, ¿no? Entonces ya sabemos que no es para salvación, pero es para identificarnos con la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora bien, es sumamente importante comprender que el bautismo del Espíritu Santo es un evento generalmente separado del evento de la conversión. Muchas veces es así. La gente se convertía, yo me convertí y no fui bautizada en el Espíritu. Fui bautizada en el Espíritu por el Señor mismo, una noche que estaba yo clamando en esa desesperación. Ustedes ya saben la historia, de esa desesperación de ser escuchada, y el Señor mismo se presentó en una visión de noche y me bautizó en el Espíritu. Pero como yo no tenía la instrucción, ni la doctrina, ni nada, fue un relajo para que yo entendiera esto, pero empecé a pensar completamente diferente al otro día. Al otro día yo era otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor mismo vio mi necesidad y necesitaba capacitarme Él a mí para yo poder salir de esa bronca que tenía, ¿no? De poder creer 4 meses más que mi hijo iba a ser sanado, aunque no viera nada. Y Dios sabe los problemas en los que tú estás y necesita capacitarte quizás para que tú puedas salir de esas situaciones, pero necesitas estar seguro de lo que vas a hacer. No juegues con Dios, no jueguen con Dios. Porque yo esa noche, no sé si la gente me crea o no, pero yo creo que ahora sí me creen, porque allá en Jerusalén se está apareciendo a los judíos el Señor, ¿no? Sí. Y yo no lo vi físicamente, pero yo sabía que Él estaba ahí con su túnica blanca, ¿no? Sabía, estaba ahí, que me estaba hablando. Y fue un cambio de vida completamente, o sea, fue otra cosa. No pude hablar en lenguas porque me habían dicho que las lenguas eran satánicas. Y hoy justo estaba oyendo Corintios 12, ¿no? 1 Corintios 12, donde habla del hablar en lenguas, ¿no? Y que no impidáis el hablar en lenguas, ¿no? Hay lenguas que son celestiales y hay lenguas que son idiomas naturales de la tierra, pero hay lenguas celestiales que solamente Cristo entiende y que nos edifican a nosotros. La manifestación del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el hablar en lenguas o el profetizar. Entonces fue padrísimo para mí, porque yo empecé a profetizar y no entendía por qué estaba aseverando algo que no había visto, ¿no? Decía, Dios lo va a hacer. Y me decían, pero ¿cómo estás tan seguro? Dios lo va a hacer. Yo sabía que Dios lo iba a hacer. Y años después el pastor Acero me ayudó, me activó en las lenguas. Fue algo tremendo lo que pasó en mi vida y entendí que salieron las lenguas, me rompió toda esa maldición de que las lenguas eran del diablo y pude hablar en lenguas, porque hay fortalezas que se levantan, ¿no? Y tú ves cómo hay gente hay fortalezas y no puedes hacer algo. Por eso es muy importante que tú esperes el momento bueno de Dios, el momento adecuado, donde Dios te está invitando a hacer lo que Él quiere que hagas, ¿ok? Sí. Escuchen. Sabemos que generalmente es un evento separado de la conversión. No fue así en Pentecostés. En Pentecostés ellos ya habían creído, el Señor había dicho, sopló y dijo, recibiré el Espíritu Santo al final de Juan, ¿no? Pero después vemos cómo vino el Espíritu Santo con lenguas de fuego y los llenó y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, ¿verdad? Y es lo que queremos nosotros en algún momento en nuestra vida.
Bautismo significa identificación o inmersión. Es así que aunque recibimos el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, porque es así, si no entra el Espíritu Santo no hay conversión, punto. No es de, ahorita en el bautismo del Espíritu Santo vamos a recibir al Espíritu Santo. No, no es así. Lo que puedes recibir es la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero cuando venga la llenura viene sobre ti. Recuerden que no es lo mismo que esté dentro de ti a que esté sobre ti, ¿ok? De esta forma, vemos, bueno, vamos a volver a leer, y somos sellados por Él. La mayoría de las veces la llenura del mismo llega cuando lo deseamos y con la manifestación de que Él venga sobre nosotros. Yo tardé años en entender esto, chicos, porque decía, no, pues ¿cómo? Es lo mismo, no es lo mismo que esté en ti a que esté sobre ti. De esta forma, conscientemente nos identificamos con su guía y somos activados para el ministerio, servicio, dones y fuego, el espíritu que necesitamos para hacer lo que el Señor nos ordene. El espíritu, que venga el espíritu sobre ti es, ¿cómo te explico? Lo tienes que aceptar tú, lo tienes que tomar tú, porque por ejemplo, aquí viene mucha gente que no conoce a Cristo y el Señor los unge, el Espíritu viene sobre ellos y los unge en serio, y se caen y se levantan y dicen, ¿qué fue esto? No me pude sostener en pie. ¿Qué fue? Porque pero se van y se olvidan. Tú no te vas a olvidar. Si hoy es el día en el que tú vas a ser bautizado en agua o en el Espíritu, va a ser un día especial. ¿Ok? De esta forma, conscientemente nos identificamos con su guía y somos activados para el ministerio. Pues, ¿cómo puede ser activado para esto? Pues porque ya hay un deseo inefable, ya hay una desesperación de que no hay congruencia en tu vida cristiana, que ahorita lo vamos a ver, que no haces lo que quieres, sino lo que aborreces, eso haces, que decides una cosa y no te sale, que dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Hoy piensas una cosa, mañana piensas otra, y es un problema. Es un problema si tú no eres fiel y firme en la fe. ¿Ok? Seríamos activados para el ministerio, servicio, dones y todo el fuego que necesitamos para hacer lo que el Señor nos ordene. ¿Ok? Señor, manda. Muchas personas no entienden la palabra y tienen poca revelación, aún siendo salvos, además de sentir una gran pesadez en seguir a Cristo. Qué flojera seguir a Cristo. Yo no puedo, pastora. Yo no, por más de que trato, no puedo seguirlo. No hay manera, pastora. Y quizás es porque te falte el bautismo en el Espíritu Santo. Para que el Señor te capacite. Amén. Pues hoy tenemos buenas noticias. Existe una forma de vivir la vida cristiana mucho más ligeramente, y es permitirle al Espíritu que nos llene y nos capacite. Pues aunque ya está dentro de nosotros por ser salvos, vendrá sobre nosotros, ungiéndonos para cada ocasión, ayudándote en cada ocasión. Y esto es lo que yo veo en mi vida. Vi como ayer me ayudó el Señor, que salió una de las inquilinas y se llevó la llave. Y yo tenía que cambiar la llave de todo el edificio. Claro, tengo al ingeniero Momex que me hubiera arreglado el aparato, pero igual me hubiera salido una la nota, ¿no? Y yo le dije, Señor, te lo suplico, ayúdame por favor, que esta chica, y era una chica un poquito rebelde, un poquito, no sé, la aprecié, la verdad, pero no era una chica que tú dijeras, qué linda, muy responsable, como la que tengo ahora, que es un encanto. Jacqueline, qué niña, Dios mío, y tengo a otras por ahí. Te lo voy a decir aquí en la cámara, luego les digo. No, por si las persigue la policía en algún momento, hijita.
para que no puedan venir a mi casa, ¿verdad? Mira la cara de Karen. Entonces, el punto está, niños, en que me ayudó el Señor, le hablé a Christopher, el que me rentó la recámara, le dije, Cris, se llevó la llave y se cambió de trabajo y no sé dónde está la chava. Me dejó una dirección, pero yo no sé si... No se preocupe, pastora, yo ahorita mismo la arreglo y gracias a Dios la recupero la llave. Y yo dije, gracias, Señor, gracias. De veras, hoy me levanté y dije, ay, ¿ves cuando tienes una buena noticia? Y dices, segura estoy que hay una buena noticia y no me acuerdo cuál es. ¿No te ha pasado? Pues me recuerdo y dije, ay, Dios, gracias. Tengo la llave. Y también tengo la llave del reino. ¿Ok? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Estamos claros que hemos sido sellados. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Entonces, el bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu, el bautismo en el Espíritu es en el nombre de Jesús. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Fíjate qué fuerte está esto. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Sí, es diferente el bautismo en agua que en el Espíritu. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, los apóstoles, aunque no había venido el día de Pentecostés, ya habían creído. Habían oído y habían creído. Ya se habían convertido, ¿no? Aunque no llegó la dispensación de la gracia donde venía el Espíritu a morar eternamente en el que lo recibiera. De todas maneras ellos ya tenían al Espíritu Santo porque el Señor sopló y les dijo recibid al Espíritu Santo. Esta fue una cuestión muy especial, pero así fue. Entonces la gente se confunde pensando que en Pentecostés se recibió al Espíritu Santo como la dispensación de la gracia y se recibió el bautismo del Espíritu Santo. No, fue una cuestión especial porque empezó la dispensación de la gracia, pero eso no tiene que ser así. ¿Ok? De hecho, aquí muchos lo han vivido. Tú eras salvo y no tenías el bautismo del Espíritu, y tenías el Espíritu, pero no el bautismo del Espíritu. De hecho, por ejemplo, el profeta Mauricio, que hoy va a bautizar, nos va a hacer el favor de bautizar, me está dando sus pininos. Un aplauso al profeta Mauricio. Gracias al Señor, ¿no? Él tardó tiempo. ¿Y cuántas veces fuiste bautizado y no entraba? Y no, hasta el día que tú entendiste, dijiste, ya entendí, pastora, ya sé, ya entendí. Y empezó a hablar en lenguas, ¿no? Entonces, está increíble entender esto, porque a lo mejor dices, ay, es que a mí me bautizaron, pero no me pasó nada. No fuiste bautizado. Por eso, no importa que yo te bautice, importa que tú recibas el bautismo. ¿Comprenden? Por eso yo me voy a poner aparte y no quiero que se me acerque nadie que no quiera realmente ser bautizado en el Espíritu Santo. Si no lo entiendes todavía, bien, no importa, otro día será. ¿Cómo se llamaba? Jai, la de atrás. Pero Jai fue bautizada en una prédica. Cuando estaba ungiendo, me dijo, le dije, ¿qué quieres? Me dijo, quiero el bautismo del Espíritu. Y la ungí, y como tenía cubrebocas, yo no supe si había sido bautizada o no. Pero me contó después que no podía parar de hablar en lenguas. Con el cubrebocas yo no vi nada. Yo la bauticé y me fui. Y eso está increíble, chavos. ¿Por qué? Porque no es una cuestión nuestra, es una cuestión del Espíritu Santo. ¿Entienden?
Ok. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Sobre ellos. Ellos estaban en una iglesia donde ya eran salvos. Pero cuando empezó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y eran gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Dijo, oye, también sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Qué maravilla, se ríen los que se disfrutan, los que nos ha costado tanto, ¿no? Tener ese bautismo del Espíritu. Hechos 19:5-6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es un bautismo en el Espíritu. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos le decían, oye, era una iglesia que estaba apagada, apática. La iglesia de Éfeso, ¿no? Y llegaron y dijeron, oye, pero recibieron el Espíritu Santo. Y dijo, no, pues ni siquiera sabíamos, ya eran salvos, ya el Espíritu ya los había sellado a ellos, ¿no? Pero ellos decían, no, pues ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. Y cuando les impusieron las manos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ya estaba en ellos. Si no, no hubieran creído, no hubieran entendido. Dice, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan para arrepentimiento, ¿no? Que era diferente. El bautismo de Juan era diferente que era para arrepentimiento de pecados, ¿no? Ahora no es para arrepentimiento de pecados, tú ya te arrepentiste. El bautismo después de la muerte de Cristo es para identificarte con la salvación. Ya lo vimos, ¿no? ¿Le puedes bajar un poquitito, por favor, hijito? Entiendan esto porque acuérdense que el pueblo perece por falta de conocimiento, y cuando nosotros entendemos y tenemos conocimiento, disfrutamos más las cosas, ¿ok? Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vivían unas cosas bien fuertes. Gordo, bájale el agudo. Vivían unas cosas súper fuertes estos cuates. Y así como nosotros a veces lo vivimos aquí cuando ya está la unción súper poderosa sobre nosotros y se pone tremendo esto, ¿verdad? Así que ustedes jalen la unción. Jalen la unción, jalen la unción. Juan 1:3. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. A ver, Jesús fue sumergido y salió del agua y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, para que lo vieran, ¿no? Todos. Dice, sobre el que veas que viene el Espíritu sobre él, porque lo vieron todos, ¿no? Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¡Ay, qué maravilla! Está increíble esto, me encanta. ¿Qué quiere decir? Que Él va a hacer que tú te identifiques con el poder del Espíritu, con el fuego, porque hay dos tipos de fuego que da el Espíritu. Uno es un fuego consumidor para juicio, y otro es un fuego que entra en tu corazón y tú necesitas más de Él, quieres más de Él, lo amas, lo anhelas celosamente, ¿ok? Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en este caso hablaron lenguas naturales, porque había ahí de otras nacionalidades que decían, pero no es que están hablando en nuestras lenguas. Y a lo mejor tú estás hablando en lenguas y estás hablando tu idioma y no lo sabes, ¿ok? Por eso necesitamos entender que las lenguas pueden ser celestiales. Lean 1 Corintios 12, ahí dice, y el 13, donde dice, si yo hablara en lenguas celestiales, angelicales, y no tengo amor, nada soy, ¿no? O sea, Pablo mismo era el que más hablaba en lenguas. Por eso, si tú estás en una iglesia, o si me estás escuchando, y tú no crees en las lenguas, hermano, andas mal. Las lenguas son bíblicas. Y las lenguas son una herramienta maravillosa para comunicarnos con el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo se comunica directamente con el Padre. El diablo no entiende las lenguas celestiales, quiero que lo comprendas. Él no las entiende, y tú puedes comunicarte directamente con el Padre. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles porque Él sabe cuál es la voluntad del Padre. Entonces a veces nosotros aquí tenemos una reunión de oración y uno está orando en español y todos bajito, así, bajito, estamos en lenguas, ¿no? El Espíritu está apoyando lo que la persona está diciendo con entendimiento, ¿ok? ¿Sí? Fíjense. Así que muchos hemos experimentado la sequedad y la dualidad en la vida cristiana. ¿Se ha pasado? Que dices, híjole, soy cristiano, pero la verdad esto está pesadísimo, ¿no? O quieres estás amando a Dios, pero no puedes. Por más de que quieres, no puedes, no sale, ¿no? Y siempre se interpone algo, y siempre hay un problema, y decides hacer algo y no lo puedes hacer, no tienes la fuerza, porque seguramente... Y nos convertimos en incansables buscadores de la verdad en cuanto a la sana doctrina. A mí me pasó. La cual siempre está compuesta de teología pura y de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Primera de Corintios 12, 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Hermano, esto tiene que cumplirse en tu vida. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí nos hace falta esto. Así que muchos cristianos no son felices, saben que algo les falta. Sin embargo, se niegan rotundamente a dar el paso de fe necesario para recibir la llenura del Espíritu, que no va a venir si no es por el bautismo del Espíritu. Y yo sé que hay muchas iglesias, a lo mejor fundamentalistas, que me estarán oyendo y dirán, eso no es cierto. No, sí es cierto. Cuando tú ya pasas al otro lado, lo ves tan claro como el agua. Y aquí están los versículos, ¿no? Entonces ves un montón de cristianos secos completamente, que no creen en los milagros, en los prodigios, en las señales, que no creen, no pueden, no los juzgamos, no pueden creerlo. No lo pueden creer, no lo pueden entender, porque esto solamente se da por ese empuje que te da el Espíritu Santo para pasar. Por eso bautizó al Señor. El Señor tenía el Espíritu, pero tenía que venir el Espíritu sobre Él. ¿Para qué? Para que pudiera Él empezar ese ministerio, ¿verdad? Tardé años en entender la doctrina, aunque ya había sido bautizada por el mismo Señor. ¿Ok? La verdad, tardé años. ¿Qué quieren que les diga? Primera de Corintios, sabía. Yo predicaba acerca de esto, pero no lo podía vivir. Fue hasta que estuve con el pastor Acero que él me activó en esas que yo dije, caray. Salí de ahí y dije, hablé en lenguas. ¿Cómo? Me dijo. Y yo no. Me dijo mi mamá. Le dije, hablé en lenguas. No lo puedo creer, fue algo completamente involuntario. Fue algo impresionante. Y ahí empezó, pero sabes, me tardé 3 años en regresar, porque decía, no, me sugestionaron. No, es una locura. No es de Dios. No. Y tienes que tener mucho cuidado, porque hay unas fortalezas que levanta el diablo. Porque si tú pasas al otro lado... Primera de Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas que no creen en esto en las iglesias, que yo estuve en una iglesia, en varias, estuve en 2 iglesias que no creían en esto,
Tú ves el humanismo, tú ves la sequedad, tú ves la doble vida que se manifiesta en esas iglesias, tú ves pastores que no viven para Cristo, que es mentira, pastores que mienten, pastores que roban. No estoy hablando de que sean esos pastores donde yo estuve, por favor no me malinterpreten. Estoy hablando que se está dando en un montón de lugares que hay mentira, ¿no? Y no es el Espíritu Santo el que se está moviendo. Por eso, y también en iglesias donde se mueve el Espíritu Santo, aparentemente, también hay pecado, ¿no? Porque hemos visto como ahorita, el otro día oía una pastora luterana, de Lutero, que decía que de Jesús era pansexual. Y armaron todo un credo diciendo: Jesús, gracias Dios porque Jesús es pansexual, y toda la gente, gracias Dios porque Jesús es pansexual, y así hablando del LGTB, o sea, echamos una cosa impresionante, la gente recitando el credo, y yo decía, ¿qué es esto? Ahorita estamos en una apostasía tremenda, una cosa tremenda es lo que está pasando, pero nosotros le podemos dar gracias a Dios que nos ha tenido guardaditos aquí, que a lo mejor sí ya tendríamos que abrir para que entrara más gente, ¿verdad? Pero estamos guardaditos, nos tiene guardados en una sana doctrina. Cuesta trabajo entender lo de las lenguas, sí, pero ahí está, ¿no? ¿O no? También me costó trabajo entender cómo Lázaro se levantó al cuarto día, ¿no? De muerto, se apestaba tantito. A ver, chavos, necesitan estar con una apertura al Espíritu Santo. Es la única manera de poder ver lo que vio Jesús. Es la única forma de ver esa plenitud de vida, ese gozo en el Espíritu, esa desesperación por Jesús. ¿Ok? Así que los amo mucho, los bendigo. Nos vamos a ir nosotros. Tenemos ya el agua medio tibiecita. Son 200 litros los que tenemos de agua hirviendo en el calentador. En serio. Si quieren remojar, sí van a estar. No es como en CBL que te sales. ¡Ay! ¿Saben qué emoción tiene en el espíritu? No, qué frío. Está horrible el agua helada. También en otros lugares te ponen el agua helada, ¿no? Como para que te despiertes, hermano. No, aquí tibiecita. Por lo menos no tan fría. Y pues vamos a ver qué tiene preparado el Señor hoy. Los bendecimos, compartan esta prédica, y si alguien quiere más adelante bautizarse, pues lo veremos si se forma otra vez este asunto del bautismo. Va a haber comidita después del bautismo, una pachanguita aquí para que disfrutemos todos juntos, y vamos a terminar con una oración para que si hay alguien que no entendió todavía pueda entender. Padre Celestial, te pedimos por favor, en el nombre de Jesús, que cada oyente sea entendido en la palabra, que puedan comprender lo que significa el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que son eventos separados generalmente a la conversión, que podamos comprender que la conversión es lo que salva, porque realmente es transformado y renovado nuestro corazón a través del lavamiento del Espíritu y del agua. Y Señor, entendamos que es entregarte nuestro corazón lo que nos llevará al cielo. Padre, esto simplemente son ordenanzas. El bautismo en agua es esa ordenanza que tú nos das para un reconocimiento de que tenemos una vida nueva. Hoy, Padre, te agradecemos tanto. Te pedimos que las personas que están ahí atrás puedan comprender todo esto y tener claridad acerca de estas situaciones para que sus congregantes, porque hay pastores, hay ministros que están escuchando, que sus congregantes puedan tener una sana doctrina y puedan recibir tanto la conversión como el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, y hoy va a ser un día tremendamente hermoso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, chicos. Compartan esta.